Buenas tardes, estudiantes. Soy Ángela María García. El día de hoy les voy a hablar de cómo elaborar una historia clínica de control parental, ya que es importante porque permite identificar a aquellos pacientes de mayor riesgo por medio de una buena anamnesis o un buen examen físico y de esta manera realizar intervenciones oportunas para prevenir dichos riesgos y llevar a cabo un seguimiento adecuado a la paciente. Los objetivos de control prenatal: evaluar el estado de la salud de la madre y el feto, establecer la edad gestacional, dependiendo de la FUR que nos diga la paciente, o ecografía en caso de que no sepa la FUR, evaluar los posibles riesgos y corregirlos, planificar los controles prenatales, indicar el ácido fólico para evitar los defectos del tubo neural, controlar la evolución de la gestación, fomentar estilos de vida saludables, prevenir complicaciones, diagnosticar y tratar oportunamente las patologías que se vayan presentando durante el embarazo, remitir a la paciente a un nivel de mayor complejidad cuando lo requiera y preparar a la madre, a la pareja, a la familia, física y psíquicamente para el parto y nacimiento. Para ello existen el curso de la preparación para la maternidad y la paternidad. Realizarlo cada hospital según las actividades que tengan programadas. Lo primero a realizar en una historia clínica es la afiliación. Preguntamos por nombre y apellidos completos, documento de identidad, la dirección. Es súper importante debido a que hay pacientes que viven en zona rural donde tienen difícil acceso en cuanto a vías o de pronto monetariamente tampoco tienen los recursos para estar viniendo a una ciudad y pues allí la paciente haría un control prenatal no adecuado y se nos pueden pasar algunos riesgos. También tener en cuenta el teléfono, la fecha de nacimiento, la edad, la etnia, escolaridad, estado civil y ocupación. El motivo de consulta. Siempre hay que anotar el número de control prenatal. Recuerden que una nulípara debe tener al menos 2 controles prenatales y una multípara 7 controles prenatales. Si una paciente realiza un número reducido de controles, esto nos puede llevar a que haya un aumento de la mortalidad en esta paciente. La enfermedad actual. Siempre hay que empezar cuántos embarazos ha tenido la paciente, cuántos de ellos fueron parto vaginal, cuántos por cesárea, si tuvo abortos, cuántos fueron, si tuvo embarazos ectópicos, si hubo mortinatos y cuántos vivos. Allí siempre vamos a hallar la edad gestacional de acuerdo a la fecha de última regla, o si la paciente no la conoce, pues nos basamos en la ecografía o en examen físico en caso de que no tengamos ninguna de las dos anteriores. Evaluamos también el estado de salud actual de la paciente. Preguntamos síntomas, como síntomas urinarios, síntomas vaginales. Preguntamos si la paciente presenta movimientos fetales, obviamente dependiendo de la edad gestacional que tenga la paciente. Preguntamos por signos de alarma, también de acuerdo a la edad gestacional que tenga la paciente. Y tenemos que ofrecer la interrupción voluntaria del embarazo, ya que esta es un derecho fundamental que tiene la mujer. En caso de que la paciente nos diga que lo desea, no debemos retrasar este proceso. Debemos de hacerlo como mínimo en un plazo de 5 días. Realizamos serología prueba rápida, VIH prueba rápida,
Solicitamos su ecografía transvaginal o obstétrica dependiendo de la edad gestacional que nos haya dado en el momento y allí remitimos a la ente que está realizando el procedimiento. En la mayoría de los casos, en las pacientes que son subsidiadas, lo realiza por familia. Los antecedentes son importantes para detectar la existencia de posibles factores de riesgo. En los antecedentes familiares, preguntar por antecedentes, por ejemplo, como la hipertensión, diabetes, gemelares, cardiopatías, C, eclampsia, neoplasias. En caso de ser positivo, preguntar quién lo presenta. En los antecedentes personales, los patológicos, hipertensión, diabetes, las asmáticas. Por ejemplo, una asmática que diga que su última crisis fue hace 3 meses y que usa inhaladores. Esta es una paciente que se nos tendría también que catalogar como de alto riesgo. Antecedentes quirúrgicos, alérgicos, siempre hacer mucha énfasis en la penicilina. Saben pues que si hay una sífilis, pues hay que sensibilizar a la paciente. Factores tóxicos como el tabaquismo, el alcohol, las sustancias psicoactivas. Antecedentes traumáticos, hospitalizaciones y el por hospitalizaciones. Y hay que hacer énfasis en los antecedentes ginecostétricos. Preguntar por la fecha de última regla, la menarca, si los ciclos eran regulares o no, la sexarca, el número de compañeros sexuales, la fecha de última citología y si fue normal o no. En caso de que sea anormal, preguntar a la paciente si realizaron otros estudios como por ejemplo la colposcopia biopsia y si esta también ha sido anormal, si realizaron algún procedimiento o no. Es importante porque si la paciente no la ha tenido en el último año, pues hay que solicitarla para que no se nos vayan a pasar alteraciones. Preguntar sobre antecedentes de ETS. Si estaba planificando en el momento en que quedó embarazada. Si no lo estaba, hay que preguntar hasta cuándo planificó y cuál fue el método que utilizaba. La historia de leucorreas. Preguntar por la fecha del último parto. Si este fue por vía vaginal o si fue por cesárea y el por qué. Si tuvo complicaciones como preeclampsia, eclampsia, diabetes gestacional, hemorragia postparto. Cuánto pesó el bebé, cuánto talló el bebé. Todo esto es importante debido a que nos puede dar indicios de cómo puede ser este embarazo también. Un ejemplo, un bebé que haya nacido de bajo peso, pero haya sido a término. Aquí hay que poner atención en este embarazo debido a que puede ser o puede presentar una RCIU. Hay que preguntar si este embarazo fue planeado, si es aceptado, si cuenta con apoyo de pareja, de familia, si desea tener al bebé. Reiterar de que sea un embarazo. Después de realizar una excelente anamnesis, pasamos al examen físico. Debemos de hacer un examen físico completo. La paciente sobre el peso anterior. Hay que pesarla en el momento, hallarla y establecer el índice de masa corporal. Tomar frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. Realizar el examen físico desde cabeza hasta extremidades. Mirar a ver si en la cabeza tiene alguna masa, en el cuello, mirar las mamas, si hay retracciones, si también hay masas, si hay alguna asimetría. Realizar una auscultación cardiopulmonar. Hacer énfasis obviamente en la parte abdominal que ahorita ya lo vamos a ver. Mirar a nivel genitourinario que no haya condilomas,
que no haya otra clase pues de patología, herpes, y mirar las extremidades, si hay edemas o si hay insuficiencia venosa. Lo importante de establecer el índice de masa corporal es que asimismo tenemos que establecer las metas de ganancia de peso durante la gestación. Es decir, si la paciente tiene un índice de masa menor a 20, esta paciente la consideramos de bajo peso y por tanto va a ser una paciente de alto riesgo. Esta paciente debe ganar entre 12 a 18 kilos en su embarazo. Si hay un índice entre 20 y 24.9, debe ganar entre 10 a 13 kilogramos. Si tiene un índice de masa corporal entre 25 y 29.9, debe ganar de 7 a 10 kilos. Y si tiene un índice mayor a 30, que también allí ya sería pues de obesidad, un alto riesgo, debe de ganar entre 6 a 7 kilos. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque generalmente los médicos dicen que debe ganar 1 kilo por mes, pero ya estamos viendo que en realidad no es así. Una paciente obesa solo puede ganar de 6 a 7 kilos, no más de allí, porque estaríamos incurriendo en más riesgo para esa paciente. Ahora debemos hacer énfasis a nivel abdominal. Siempre no se nos puede pasar por alto las maniobras de Leopold. La primera de ellas consiste en que quien está examinando a la paciente, dando frente a la cara de la embarazada, hunde las bordes cubitales de ambas manos en la parte superior del abdomen, tratando de abarcar por completo el fondo del útero. Con esta maniobra lo que hacemos es que podemos apreciar la altura del útero y podemos palpar el polo que ocupa el fondo uterino. Por ejemplo, el polo pelviano es grande, es desigual, es reductible, alternan partes blandas y duras, sin peloteo, mientras que el polo cefálico es redondeado, es liso, es irreductible, es duro y pelotea. La segunda maniobra de Leopold consiste en que se palpan los flancos. Allí lo que vamos a determinar es la situación y ubicación del dorso fetal. En la situación, si es longitudinal, el dorso se va a apreciar como una superficie regularmente plana, lisa, resistente, mientras que en el lado contrario los miembros se localizan como pequeñas partes desiguales, móviles, que se desplazan con la palpación. Cuando la situación es transversa, se palpan los polos fetales. La tercera maniobra consiste en palpar el polo presentado en la pelvis. Es una maniobra unimanual. Se marca el polo entre el pulgar y el índice y el medio por la otra parte. Habitualmente el polo cefálico el que se ofrece a la pelvis. Esto se confirma con la maniobra de peloteo, abriendo algo la tenaza digital realizando unas sacudidas rápidas. Y la cuarta maniobra, colocándose a las espaldas del rostro de la embarazada, se aplican ambas manos en el hipófisis, deslizándolas lateralmente desde la parte inferior del abdomen hacia la profundidad de la pelvis, de modo de alcanzar y abarcar el polo inferior del feto entre la punta de los dedos de ambas manos. Permite evaluar entonces el encajamiento de la presentación en la pelvis. Otra cosa que no se nos debe pasar es la medición de la altura uterina. Este es un método sencillo,
accesible para todos los niveles de atención, debe realizarse en cada control prenatal, desde el borde superior de la sínfisis del pubis hacia la parte más alta del fondo del útero. La medida seriada de la altura uterina nos permite verificar el crecimiento fetal normal y detectar posibles desviaciones. Para ello se detectó la curva de la altura uterina en función de la edad gestacional. Si ustedes ven que hay una altura uterina inferior, esta paciente puede ser una posible RCIU o hay un oligohidramnios. En cambio, si hay una altura uterina mayor edad gestacional, puede ser un polihidramnios, puede ser un feto macrosómico, que lo que hay que hacer es solicitar una ecografía para verificar si estamos de acuerdo con ello o no. Y por último, no se nos puede pasar por alto tomar la frecuencia cardíaca fetal, la cual oscila entre 120 y 160 latidos por minuto. Entonces ya haber hecho una excelente anamnesis, haber realizado un excelente examen físico, podemos establecer los factores de riesgo de la paciente. Vamos a definirlo por algunos criterios. Primero son los criterios maternos. Paciente que tenga un antecedente de hipertensión arterial, con diabetes mellitus, antecedentes personales como endocrinopatías, epilepsia, asmáticas, antecedentes de 2 o más abortos consecutivos, mortinato, muerte neonatal precoz, una enfermedad renal crónica, la diabética gestacional, una anemia severa, hemoglobinopatías, una hipertensión inducida al embarazo, enfermedad cardíaca, enfermedad autoinmune. Clasificamos este riesgo las hemorragias vaginales en el segundo o tercer trimestre de la gestación. Enfermedades mentales, créanlo que hay muchas pacientes con diagnóstico de esquizofrenia, con diagnóstico de depresión mayor, tratadas y que desean continuar con su embarazo. Estas pacientes son de muy alto riesgo. En las edades extremas reproductivas, las menores de 16 y las mayores de 35 años, las que se califican como alto riesgo biopsicosocial, el índice de masa corporal, lo que hablamos ahora, menor a 20, que es bajo peso, mayor a 30, que es obesas, o que ustedes vayan viendo durante el control prenatal que esta paciente se está aumentando demasiado de peso, o que la presión arterial empezó como muy baja y de un momentico a otro le está como subiendo. A esta paciente hay que hacerle un seguimiento rutinario, más completo. Pacientes que durante la gestación tengan el segundo episodio de infección urinaria documentada por urocultivo son de alto riesgo. La persistencia de una infección vaginal bacteriana o micótica documentada y tratada en 3 ocasiones también es de alto riesgo. La incompetencia cervical, las trombofilias, antecedentes de trasplante de órganos, antecedentes de ETS, VIH, sífilis, farmacodependencias. Criterios ovulares como por ejemplo las gestaciones múltiples, un polio, un oligohidramnios, una placenta previa. Criterios fetales, una restricción de crecimiento intrauterino, una amenaza o un trabajo de parto pretérmino, infecciones perinatales, la inmunización, el hidrofetal, antecedente de parto pretérmino de malformaciones congénitas. Ahora vamos a realizar el plan a realizar con esa paciente. Lo primero es formular los micronutrientes. El ácido fólico, tiene las tabletas de 1 miligramo y le vamos a dar a esa paciente una tableta cada día, hasta la semana 12 de gestación. El sulfato ferroso, que viene
200 miligramos. Se le da una tableta todos los días en ayunas. Hay que siempre decirle al paciente que debe de tomársela con agua o con jugo de naranja o mandarina, que con nada que contenga leche, porque las pacientes se toman este medicamento con colada, con jugos que contienen leche y pues ya saben que esto no se va a absorber. La paciente está tomando el medicamento sin ninguna función. Una paciente, el primer control prenatal veamos que tiene una hemoglobina en 14. Esta paciente no hay necesidad de darle sulfato ferroso. Una paciente que tenga hemoglobina, o sea, 12,5, pero que en el momento tenga hémesis constante, no nos va a tolerar el sulfato ferroso. Esta es una paciente que podemos dar inicialmente medidas generales para una muy buena alimentación basada en hierro y posteriormente estimular el hierro al siguiente mes de control. El carbonato de calcio, tabletas de 600 miligramos, le damos 1200 miligramos día a partir de la semana 14. Y la aspirina es un medicamento que hay que tenerlo muy en cuenta en los casos en que corresponda. Algunos ginecólogos dan la dosis máxima que son 150 miligramos día, otros de 100 miligramos. Por ejemplo, las antecedentes de una preeclampsia, las hipertensas crónicas, las diabéticas, las pacientes que tengan gemelares, a esas pacientes, y hay que tener en cuenta también los otros criterios. Hay unos criterios intermedios, otros criterios ya que son de pues más severos que hay que tenerlos pues en cuenta para iniciar aspirina. Hay que solicitar los paraclínicos según el trimestre. En el primer trimestre la hemoclasificación nos permite saber pues, si hay una incompatibilidad de RH o no. Una glucosa pre, el hemograma, un urocultivo, protis vaginal, VIH, serologías, prueba rápida, el toxoplasma IgG-IgM, rubéola, IgG-IgM, hepatitis B, antígeno de superficie, la citología vaginal si no la tiene en el último año y la ecografía transvaginal a la semana 11 a la 13.6. Que la importancia de esta ecografía es para evaluar los marcadores de cromosomopatías. Si hay una paciente que tiene un antecedente de un mortinato, abortador habitual, óbito fetal, a esta paciente antecedente de un ectópico, a esta paciente hay que solicitarle una ecografía transvaginal en caso de que llegue antes de las semanas 11 para establecer si hay la patología o riesgos que nos pueda llevar a estos antecedentes. Si la paciente está en el segundo trimestre, pues solicitamos alguno de los exámenes anteriores si es el caso que nos llega del primer control prenatal. Y si es la continuidad, pues entonces vamos a mandar la curva con 75 gramos. El urocultivo, si la paciente, el primer urocultivo ha sido positivo. En caso de que la paciente tenga un urocultivo negativo inicial, no es necesario enviarle otro urocultivo en el segundo trimestre. El toxoplasma IgM, igualmente. Si los toxoplasma IgG e IgM han sido no reactivos en el primer trimestre, solicitamos toxoplasma IgM cada mes a esta paciente. VIH prueba rápida, serología prueba rápida y la ecografía de tallo anatómico a la semana 24 a 28. En el tercer trimestre, ¿qué enviamos? Igualmente, urocultivo y toxoplasma en caso de que sí corresponda realizarlo, VIH, serología prueba rápida, un hemograma, el cultivo recto vaginal semana 35 a 37. De referir a la paciente a vacunación. Las únicas 3 vacunas en el embarazo son la influenza, que la colocamos a las 14 semanas,
el tétano a las 20 semanas y la DPT celular a las 26 semanas. No colocamos vacuna contra hepatitis B, ni contra varicela, ni contra ninguna otra clase de vacunas. Solo estas 3 vacunas. Hay que enviar a la paciente siempre a valoración por odontología, nutrición, psicología. Si es una paciente que tiene menos de 14 años, valoración por trabajo social. Informar a pacientes sobre estilos de vida saludable. Signos de alarma según la edad gestacional. Consignar en historia clínica lo pendiente, lo que se solicita en el momento. Consignar en historia clínica cuándo es el próximo control. Y si la paciente nos ha dado alguno de los criterios de riesgo, hay que remitir al ginecobstetra inmediatamente. Si la paciente es de bajo riesgo, se recomienda que la paciente entre las 28 y las 30 semanas y 34 y 36 semanas tenga una valoración por un ginecobstetra. Después de haber realizado la historia clínica completa, llenamos el CLAP, el carnet de control perinatal que la paciente siempre va a tener en su carpeta. Allí vamos a consignar prácticamente todo lo que preguntamos y allí está control por control lo que se debe de realizar al examen físico. Por eso jamás se puede pasar por alto tomar una presión arterial, tomar el peso a la paciente, tomarle todos los signos y realizar un buen examen físico con las maniobras de Leopold. El carnet prenatal es importante porque es un resumen de todas las patologías o de todos los controles que realiza la paciente. Por eso siempre debe ser diligenciado completamente, porque ellas generalmente van a urgencias, no tienen impreso los exámenes, no tienen impreso nada, y esta es la única manera como de saber aproximadamente algunos riesgos que pueda tener la paciente o cómo ha sido su evolución durante el embarazo. Bueno, espero les haya sido muy útil el saber cómo realizar una muy buena historia clínica de control prenatal. Muchas gracias.